Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a ver el contenido de la sesión número 5 de la carrera técnica Administración y Mercadotecnia. El objetivo de esta sesión es conocer las necesidades, las definiciones y conceptos principales y fundamentales de la contabilidad. Los conceptos clave son contaduría, información financiera, información, tipos de entidades y estados financieros. Esta unidad está dentro de la unidad número 5, que es generalidades de la contabilidad. Vamos a ver los primeros conceptos básicos. Primeramente, ¿qué es contabilidad? En pocas palabras, es ver todo lo que entra y sale de una empresa. Si nosotros fuéramos guardias de seguridad y tuviéramos que estar registrando todo lo que pasa, es más o menos eso lo que hace un contador. Es como ser ese guardia en el que anota todo lo que entró, quién entró, a qué hora entró, cómo entró y también todo lo que salió, quién salió, con quién, cómo, qué hizo y todo eso registrado. Obviamente es una analogía, pero es prácticamente lo que es, en pocas palabras, la contabilidad. Ya en definición propia, la contaduría es una disciplina profesional que informa sobre la obtención y la aplicación de los recursos financieros de las entidades por medio de los estados financieros resultantes de su contabilidad. La contabilidad, como su nombre lo dice, cuenta qué entró, qué salió, para qué y cómo, todo con fines económicos o hablando de cifras monetarias de la empresa. ¿Para qué? Para informar ya sea a los accionistas, a la gente que va a auditar, por ejemplo, al gobierno, a Secretaría de Hacienda, en nuestro caso, que es en México, el dar informe de lo que pasa en nuestra empresa por ser legal, pero todo eso nos ayuda a la contabilidad, inclusive también para tomar decisiones e indicadores de cómo nos está yendo, ya sea en ventas o si realmente nos está dejando una utilidad el negocio o a la organización tal producto o todos los productos, si inclusive puede haber una oferta de compra o venta o afiliación con alguna otra empresa pequeña o inclusive expandirte. Todo eso nos lo arroja la contabilidad. Como técnica, según el párrafo tercero de la NIF A1, es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuradamente información financiera. Ahora, ahorita que dije cuál es la definición que la NIF arroja de contabilidad como técnica, para que no nos quede duda, las NIF son las normas de información financiera que ayudan a regular la práctica contable en general. Las normas son internacionales. También obviamente hay adecuaciones dependiendo en el país en el que estés. Por ejemplo, si se paga algún impuesto, en nuestro caso es el IVA o el impuesto sobre la renta, dependiendo de qué es lo que
quiera hacer, qué movimiento, pero por ejemplo en Estados Unidos son taxas, entonces dependiendo obviamente de la región tienen diferentes nombres, pero la esencia en sí va regulada todo por las NIF, que se conforman de las interpretaciones aprobadas por el Consejo Emisor del CINIF y emitidas por el CINIF, Consejo de Información Financiera, los boletines emitidos por la Comisión de Principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y transferidos al CINIF el 31 de mayo del 2004, que no hayan sido modificados, sustituidos o derogados por las nuevas NIF. También los boletines lo conforman o las normas internacionales, lo que les decía, de información financiera aplicables de manera supletoria. ¿A qué se refiere? A que pues se normaliza cierta información, ciertos cálculos en todo el mundo. Las NIF se conforman de 3 grandes apartados, que son las NIF conceptuales o marco conceptual, las NIF particulares, interpretaciones a las NIF o INIF. Entonces, estas NIF, para cualquier duda que tú tengas de cómo calcular, cómo hacer algo o cómo clasificarlo, las NIF son las que te van a regular, las que van a regular todo el proceso. La información financiera debe de ser cuantitativa, expresada en unidades monetarias, y descriptiva también, porque muestra la posición y desempeño financiero de una entidad, y el objetivo esencial es el de ser útil al usuario general en la toma de sus decisiones económicas. Hay empresas que, por ejemplo, cotizan en la bolsa, ya sea mexicana de valores o dependiendo de qué ciudad estés, pero son de dominio público. ¿Por qué? Porque pues cotizan en bolsa. Eso quiere decir que cualquiera con el capital para comprar alguna acción, pues se vuelve, como su nombre lo dice, accionista, dueño de cierto porcentaje de tal empresa, que le corresponden ciertas utilidades o cierta cantidad de dinero dependiendo de el ejercicio que se haya hecho en un periodo de tiempo. Es a ellos a los que les debe de llegar toda esta información financiera con el fin de tomar decisiones. O, por ejemplo, si la empresa es interna, bueno, a los accionistas, ¿verdad?, internos, inclusive también pues al gobierno y a gente pues que quiere invertir en ellas. Entonces por eso la información debe de ser útil para la toma de decisiones, y es por eso que mucho más adelante los que se dedican a la contabilidad pues también ayudan a la toma de decisiones en cuanto a lo financiero. La información financiera proporciona información útil que permita la toma de decisiones, lo que les decía, por parte de una amplia gama de usuarios, tanto internos como externos, interesados en la entidad económica. Tú, por ejemplo, cuando quieras ir a una empresa a trabajar, pues también pudieras ver más o menos cómo anda financieramente para saber si es una buena opción para trabajar en ese lugar. ¿Por qué? Porque a veces es importante ver pues qué tanto futuro, qué tanto puedo crecer y qué tanto te pueden ofrecer económicamente, en el aspecto de que tiene crecimiento o un buen posicionamiento o es estable y va a durar tantos años, y pues tú también a veces buscas una estabilidad en un lugar, y es por eso que es importante no nada más a veces, ¿verdad?, conocerlo solo los accionistas, sino también los empleados, inclusive de las empresas u organizaciones. Esta información debe de ser obviamente confiable. Esta característica, el usuario acepta y utiliza la información para toma de decisiones, confía plenamente en lo que se dice. ¿Por qué? Porque se audita también
No nada más es el contador dijo que es esto y punto, sino que también hay empresas que se encargan de auditar esa información que se está viendo, debe de ser relevante, debe ejercer influencia sobre las decisiones económicas de quienes las emplean. Asimismo, debe ayudarles a elaborar predicciones sobre las consecuencias de acontecimientos pasados en la confirmación o modificación de expectativas. Aquí sí quiero hacer hincapié en que por qué es tan relevante, porque también inclusive el histórico nos arroja más o menos, obviamente sin situaciones tan críticas, una predicción de más o menos cómo nos puede ir, una proyección, también haciendo escenarios de estrés, y eso por ejemplo lo hace algún actuario o alguien más de el área de riesgos, pero sí es importante toda esa información. ¿Por qué? Porque se recaba también inclusive para alguna reserva económica, alguna reserva para siniestros, y pues obviamente también mide que la empresa sea resiliente, o sea que de la nada o de una pérdida total pueda, o de un, perdón, escenario muy desfavorable donde por ejemplo no entre tanto ingreso, pues pueda ser solvente y salir adelante, salir a flote con lo que tiene, con la reserva. Entonces sí es importante, por ejemplo ahorita en una situación extrema como es la cuarentena o lo que vivimos de cuarentena en este 2020, pues las empresas, si fueron muy precavidas y todo, pudieron también saber un poco más o menos de qué tanto pueden reservar para salir adelante, ser resilientes. Aunque obviamente va a costar más trabajo, nadie se esperaba, pero sí es importante que un buen actuario, obviamente, en el peor de los escenarios, debió de haber previsto esto. Pero bueno, eso ya es de otra carrera, pero sí es importante todo lo que surge, tanto para marketing, tanto para como un administrador, es importante conocer la toma de decisiones y a quién realmente vas a dejar en esta área. Por eso se debe de ser no nada más la información, sino también como persona confiable, relevante y comprensible. Debe de ser clara y fácilmente entendible para los usuarios. Por eso es muy normalizado, muy universal la información, los conceptos para que cualquiera le pueda entender. Y también pues que las cantidades están acomodadas para saber observar con precisión el estado de la empresa en sí. Una entidad económica por sus fines se puede clasificar con propósitos lucrativos o no lucrativos. Por su actividad puede ser primaria, secundaria o terciaria. Por su tipo puede ser pública, privadas o mixtas. En las privadas están las personas físicas o morales. Por su estructura, las sociedades mercantiles, las sociedades civiles, las asociaciones civiles, etc. Entonces estos son algunos de los tipos de entidades económicas, empresas u organizaciones que nos podemos encontrar. Todo esto lo vemos reflejado en los estados financieros. La NIF A5 dice que los estados financieros principales son el estado de situación financiera, o sea, el balance general, el estado de resultados integral, estado de cambios en el capital contable y el estado de flujos de efectivo. Es importante ver cómo está la empresa, ver como una tipo fotografía, eso es el balance general, ver solamente las utilidades, gastos y costos, pero también, por ejemplo, cómo están los accionistas, por eso es el rubro tan importante de cambios de capital contable, y también cómo fue el dinero, cómo se comportó directamente solo la entrada de dinero o salida, y ese es el estado de flujos de efectivo. Cuentas como las acciones o el capital contable y el efectivo, pues obviamente por eso tiene un estado financiero
específico, pero todas en ciertas cuentas o en ciertos conceptos tienen el mismo dato porque se basaron. Solamente el desglose puede variar. Los estados financieros de balance general está conformado por activos, pasivos y capital contable, o sea, es el patrimonio contable en el caso de entidades con propósitos no lucrativos o lucrativos. El estado de resultado integral también se le dice como pérdidas o ganancias porque nos muestra la utilidad. A las ventas le voy quitando todo lo que gasté o todos los costos que tuve, gastos, costos, utilidad o pérdida neta, ¿ok? Dependiendo si se tuvo una ganancia o una pérdida, y es lo que arroja este estado de resultados, saber si se ganó o no. También el estado de cambios en el capital contable, todos esos movimientos de propietarios, accionistas, de reservas y todo el resultado integral de esta cuenta en sí, y también los orígenes y aplicaciones del efectivo. Ese es el estado de reflujo de efectivo. En conclusión, todas estas estados financieros se pueden afirmar que la contaduría pública es una disciplina profesional que satisface las necesidades de información financiera y de control mediante el área de la contabilidad, lo que permite que los diferentes usuarios de la misma fundamenten la toma de decisiones en beneficio de la entidad. Así que por mi parte sería todo. Espero que te haya servido esta información y cualquier duda, sugerencia o comentario la puedes hacer mediante la sección de foro de dudas en tu plataforma o inclusive con tu maestro o tutor. Saludos y nos vemos a la próxima.